y soy el director ejecutivo de Santiago Teen Challenge en la República Dominicana. Teen Challenge es un programa cristiano para personas que tengan problemas de drogadicción o alcoholismo. Yo me gradué de Teen Challenge en el 1996 después de haber durado mi vida entera en las calles, en el vicio y haciendo cosas malas y desordenadas. Empecé a fumar cigarrillos cuando estaba en segundo grado, fumé marihuana cuando estaba en cuarto grado de primaria. Después a los 14 años me internaron en un colegio para tratar de mejorarme, pero allí estaban ya los internos que ya sabían cosas de la calle y allí aprendí a usar más drogas. A los 18 años empecé a consumir cocaína y ahí empezó una vida desorganizada totalmente, donde duré 10 años como adicto a la cocaína. Pero gracias a la mano del Señor, en el 1996, un día que me quería suicidar, Dios intervino porque puso una persona en mi camino que amaba a Jesús. Y ese señor se llamaba Jesús Giraldo. Jesús Giraldo. Y Jesús me decía a mí todos los días en el trabajo: Ramón, ¿qué usted quiere de la tienda, de la bodega o del mercado? Como dirían aquí. Y yo le decía, burlándome de él: amor, cariño y comprensión. Burlándome, ¿verdad? Porque como un hombre tan santo como él. Y él me miraba y me decía: Dios le va a dar esa respuesta un día, no se preocupe, hermano. Y yo en mi mente decía: pero este tipo es... ¿cómo puede ser tan religioso? ¿Cómo puede ser tan sano? ¿Cómo puede ser tan de verdad? ¿Cómo tan diferente a lo que yo era? Porque yo era malo y sigo siendo un poco malo. Amén. Porque todos somos malos, ninguno no somos buenos. Dígame que bueno, entonces venga usted y predica, entonces yo me siento yo. Amén. Entonces, el día que me quería quitar la vida, ese día me llegó a la mente ese Señor Jesús. Y yo me acuerdo que a Jesús yo lo traía conmigo cuando iba a vender drogas, pero él no lo sabía porque él pensaba que yo estaba haciendo diligencias antes de ir a trabajar. Él me dijo: Ramón, necesito que me pueda llevar al trabajo y tú pasas por la ruta mía para que me recoja y me lleve. Y yo: claro, si tú puedes venir conmigo, pero tengo que hacer una diligencia en el Alto Manhattan, y allí yo recogía mis paquetes que yo distribuía en donde yo trabajaba en Manhattan. Entonces él iba conmigo y se quedaba en el carro, y él me ponía la música cristiana y yo le ponía la mega, y él me la cambiaba por la música cristiana, y yo le metía la mega, y era un rejuego entre él y yo espiritual. Pero yo lo hacía para ver si el hombre era, si tenía compromiso, si be compromised, si era de verdad. Pero era de verdad. El hombre no decía nada malo, el hombre todo era de verdad, es un testimonio. Y el día que me quería quitar la vida, lo que me vino a la mente fue él. Y no pude más que llamarlo a él: Jesús, me siento que me quiero matar. No, ¿qué te pasa? Y le conté mi vida, que no sabía lo que yo estaba haciendo. Él quedó asombrado. Le dije toda la historia de lo que hacíamos él y yo sin él saberlo. Y él dijo: Ramón, no se preocupe, esta noche venga a mi casa. Y esa noche, y el día entero, fue una guerra entre el bien y el mal para mi alma. Era una guerra que era para quitarme la vida, y yo no sabía qué hacer, me sentía desesperado totalmente. Y esa noche llegué a la casa de Jesús, y allí en su sala recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Amén. Y Jesús tenía un buen trabajo, porque era un trabajo de unión que ellos tenían, ¿no? Y la casa de él estaba totalmente vacía, sin muebles, sin cosas de lujo, porque la vida que Jesús vivía era una vida con propósito a ministerio. A él no le importaban las cosas de la vida. A él lo que le importaba era ganar a la gente para Jesús. No habían distracciones en su vida. O habían, pero muy pocas, porque él se limitaba a lo que hacía. Era un hombre bien simple de Colombia. Bien simple. Y con cualquier cosa él estaba satisfecho. Y aprendí ese día, o en esos días, que lo que yo hago y como yo camino puede ayudar a que otras personas lleguen a los caminos del Señor. Porque si no hubiera sido por cómo ese Señor se manejaba y con la conducta de él, yo hubiera pensado que él era un sinvergüenza, otro cristiano de esos que dicen por ahí. Pero su testimonio fue el que me cambió. Su testimonio fue el que me ayudó. Y les exhorto esta tarde
que guarden su testimonio en su lugar de empleo, en su casa, con sus vecinos, porque ese es el imán que trae a la gente a la cruz. Amén. El imán que trae a la gente a la cruz. Gloria a Dios. Tenemos una mesa en la parte de atrás para apoyar el Ministerio de Santiago. Estamos construyendo ahora mismo una cancha de baloncesto allá en Santiago. Y en enero empezamos la construcción de un hogar para mujeres. Ya tenemos 4 casas para mujeres que alquilamos, pero vamos a construir nuestra propia casa para alojar a las mujeres que son prostitutas y drogadictas en las calles de la República Dominicana y Latinoamérica. Allí conocerán de Jesús y allí podrán ser transformadas por la gracia de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mi esposa Patricia, como le digo, la pastora está ahí atrás. Ella estará en la mesa. Thank you, church. Can you say hello? Ella no habla inglés. Amén, pero entiende mucho. Habla español. No, perdón, no habla español. Habla inglés, sí. Habla inglés, pero cuando yo peleo con ella, yo le hablo en español. Así sabe ella que yo estoy bravo con ella. La pastora Dani hace lo mismo. No me venga con ese lenguaje, dice ella. Bueno, vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra. Amén. Génesis capítulo 2. Vamos al libro de Génesis capítulo 2. Es bien simple, en la parte de delante de la Biblia, las primeras páginas. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice de la siguiente manera: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque tú eres el Dios del mundo, Padre, el Dios del universo, el Dios, el creador de todo. Y tú, Señor, eres quien nos guía y quien nos cuida y quien nos protege. Y Padre, tú nos hablas. Te pido que hable hoy a través de mí, que me use, que yo no interrumpa, Señor, tu obra en este lugar, pero que tus palabras caigan en corazones fértiles para que den mucho fruto y en abundancia. Te damos gracias, Señor. Bendice este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. El título de mi mensaje esta mañana es Cuando Dios dice no. Amén. Cuando Dios dice no. Mucha gente quiere que Dios siempre diga sí, pero es cuando Dios dice no. Amén. Desde el principio de los tiempos vemos que Dios ha establecido barreras para protegernos y mantenernos. No pasó mucho tiempo después de la creación cuando Dios puso en el jardín del Edén 2 árboles. Y a uno de ellos Dios le dijo: no comerás de este árbol. Amén. El desobedecer el no de Dios tiene consecuencias. Y en el caso de Adán y Eva vemos que los efectos a toda humanidad fue la caída por el pecado. Amén. ¿Y cuál fue la consecuencia física de ellos? Fue que ellos fueron expulsados del jardín cuando comieron del árbol prohibido. Dios tuvo que separarlo de allí. A consecuencia de eso vemos que entró al mundo las enfermedades, el dolor, el sufrimiento y todas las cosas que a la gente no le gusta por esa simple desobediencia al no de Dios. El problema con nosotros es que cuando Dios nos dice no, nosotros estamos cuestionando a Dios en su soberancia, como Él es soberano, y también cuestionamos su entendimiento y su amor hacia nosotros. Amén. Su entendimiento y su amor hacia nosotros. El no es una palabra que para mucha gente es negativa. El no es una palabra que demanda un reto a las personas. Amén. En la página de web freecounseling.org dice que cuando respondemos a la palabra no, de la manera que respondemos a la palabra no, dice mucho de nosotros. Nuestra respuesta o reacción a la palabra no dice mucho de nuestra madurez emocional
y física. Si nosotros luchamos o reaccionamos cuando nos dicen no en una manera no saludable, estamos demostrando nuestros pensamientos y nuestras emociones. Amén. Mucha gente desde que le dicen no, reaccionan bien diferente a cuando es un sí. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? ¿A cuántos les gusta que le digan que no? A nadie le gusta no, porque cuando uno pide algo quiere que sea así, ¿verdad? De todo modo, nuestros deseos no son siempre la realidad de nuestra vida. Debemos aprender que el no a veces es porque nos conviene. A veces también hay un no por cosas diferentes a lo que Dios sabe que más nos convienen a nosotros. La respuesta emocional indica que nosotros a veces pensamos que somos merecedores de ciertas cosas. Amén. Cuando alguien te dice no, no puedes tener eso, tú te enojas porque piensas que tú te mereces eso. Amén. Entonces tú reaccionas de una manera negativa porque te sientes merecedor de algo, cuando realmente nosotros no nos merecemos nada, solamente ni la gracia de Dios nos merecemos. Amén. No estoy hablando para el contexto de hoy de un no, por ejemplo, hay no que no son de lo que estoy hablando. Un no cuando yo le digo a Dios, ayúdame a rebajar. Dios, ayúdame a rebajar. Y no es que Dios me esté diciendo que no, es que yo tengo que aprender a decir que no cuando me siento en la mesa. Amén. No me refiero a ese no, porque yo le pido a Dios, ayúdame a rebajar, porque es que la mente mía cuando ve un mondongo, y un mofongo, y chicharrón, y la longaniza se pone loco, y también la pupusa, que venden en México guanaco, no sé si lo conocen en el restaurante, pero a mi fascina, la esposa mía le fascina la pupusa con crema, y con el repollo, y la mixta es la buena, ¿verdad? O la de chicharrón. Amén. Pero no es a ese tipo de no al que yo me refiero, no es ese no. Al no que yo me refiero es un no que Dios te dice no cuando tú le estás pidiendo algo que tú quieres y Él dice no. O cuando Él te está dando una instrucción y te dice que no. Amén. Hay muchos ejemplos que Dios nos da en la Biblia de cuando Él dice que no. En los casos de hoy vamos a mirar los casos que tienen que ver con instrucciones a cuando no se puede hacer algo o no se debe hacer algo. Amén. Y vamos a ver 4 pruebas que la palabra no demuestra en la humanidad. Amén. La primera prueba es que el no es una prueba de obediencia. Amén. El no de Dios es una prueba de obediencia. Dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 1 al 3. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ven y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tenga compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres y niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Amén. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a él que hiciera? Que lo destruyera todo. Y muchos conocen la historia. ¿Qué pasó con Saúl? Él se quedó con algunas cosas buenas. En el caso de Saúl, en aquellos tiempos, la gente cuando iba a guerra, de la manera que sostenían a sus familias era quitándole las cosas que tenían a quien ellos iban e invadían. Entonces le quitaban, ellos llegaban a un pueblo, lo invadían, mataban a todo el mundo, se quedaban con lo mejor del oro, se quedaban con lo mejor de los animales, le quitaban las prendas para hacer oro y se quedaban con la gente que estaba en salud, los jóvenes, para que sean esclavos, las mujeres la cogían y hacían lo que le daba la gana con ellos. Pero era porque le convenía, porque eso era parte de lo que animaba a la gente a ir a la guerra, porque de allí ellos iban a sacar de qué comer. Entonces ellos iban y se beneficiaban de eso cuando ganaban. Pero en este caso, Dios le había dado una instrucción bien específica que era contraria a lo que ellos estaban impuestos a hacer. ¿Qué le dijo Dios? Que lo destruyera todo, que hizo Saúl. Él se quedó con lo mejor de lo que había allí.
¿verdad? Se quedó con el rey, el rey se quedó con él para demostrarlo como un trofeo de lo grande que él era, y se quedó con los mejores animales, los gorditos y la gente. No lo mató todo. No lo mató todo. Pero entonces, ¿cuál fue el resultado del no de Saúl a Dios en ese entonces? Amén. Cuando él decidió no hacer eso, él violó un no directamente de parte de Dios. Y vemos después, eso sucedió más o menos 600 años después de Cristo, cuando Samuel habló con Saúl. Vemos después que 400 años antes de que, o sea, 200 años después de esa guerra, cuando no lo mataron a todos, bien, vemos que los judíos lo querían matar. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Amén. En el libro de Esther hay un carácter que se llama como Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? El tío de Esther, ¿verdad? Entonces había otra persona que era el que quería matarlo. ¿Cómo se llamaba él? Amán. ¿Y quién era Amán? Un descendiente de los amalecitas, un sobreviviente de lo que se le fue a Saúl el día que él estaba supuesto a matar a todo el mundo. ¿Se están entendiendo ahora lo que está pasando? Y miren qué casualidad, que Amán era un amalecita, y Amán era y el tío de Esther, perdón, no Amán. Sí, Amán era amalecita. Mardoqueo, ¿quién era Mardoqueo? Judío, pero era familia de Saúl, descendiente de Saúl. O sea que cuando Saúl es desobediente a la palabra de Dios, su generación, su linaje, sufre las consecuencias de su desobediencia. Su desobediencia no solamente le quitó el reino a él, pero también afectó a generaciones después de él por no obedecer. Y vemos que ese linaje de los amalecitas sigue hasta el día de hoy, con gente que persigue a los cristianos y especialmente a los judíos. Podemos ver durante toda la historia cuánta gente han perseguido a los judíos y han sido descendientes de los amalecitas. Entonces yo les recomiendo esta tarde que cuando Dios te dice que haga algo, que lo haga por completo. Porque cuando le dice que no deje nada, es que no deje nada. Amén. Tenemos que tratar de dejar de convencer a Dios. Porque cuando lo convencemos, perdemos. Amén. Y pensamos que lo convencimos, pero realmente lo convencimos nosotros mismos, porque el humano es la única creación de Dios que es capaz de mentirse a sí mismo y creerse la mentira. Amén. ¿Cuántos dicen yo estoy trabajando? Vamos a hablar de todo hoy. Amén. Vamos a hablar claro aquí, no se me hagan los locos. ¿Ok? ¿Cuántos dicen yo estoy trabajando? ¿Y cuántos se lo creen? Amén. ¿Verdad? El médico me preguntó esta semana, ¿estás trabajando? Y dije, claro que sí, súbete el peso. No, llévate de mí que yo estoy diciendo que sí. No me quiero subir el peso porque no quiero que me pruebe que estoy hablando mentira. Súbete. No, ¿para qué? Eso está dañado. El humano, el único que se puede mentir y creerse la mentira, ¿verdad? Y tenemos esa capacidad y tenemos que entender por qué somos así. Porque somos pecaminosos. Dentro de nosotros, dice la palabra, no existe bien. Todo lo que existe en mí es mal, y si no es por el poder del Espíritu Santo, soy malísimo. Y si no es por la gracia de Dios, estuviera perdido. Amén. Pero por la gracia de Él puedo reconocer algo de la luz de Dios y puedo cambiar mi manera de ser. Entonces tenemos que entender que somos capaces de mentirnos y a veces convencemos y pensamos que convencimos a Dios y que Dios dijo que sí, pero Dios no ha dicho que sí. Tú dijiste que sí, tú creíste que fue Dios porque tú te convenciste. Amén. La segunda prueba del no es que el no es una prueba de confianza. ¿Cuál fue la primera prueba? A ver si recuerdan. La primera prueba es una prueba de obediencia. La segunda prueba del no es una prueba de confianza. Cuando Dios dice no, es una prueba de confianza. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. ¿Cuántos conocen la historia?
Amén. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero ¿qué dijo el Señor? Basta. Dios dijo no. Amén. No te la voy a quitar. Pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Cuando Dios dice no es porque te conviene. Su gracia es suficiente para nosotros. En este ejemplo vemos que Pablo le pide a Dios que le quite algo que le estaba molestando. Mucha gente dice que era una enfermedad, quizá era algún tipo de tentación con la cual le bregaba todo el día. No sabemos lo que era. Pero de todo modo Dios les dijo que no se lo iba a quitar, que se lo iba a dejar. Y se lo hizo claro a Pablo. Pero Pablo llegaba al altar y le decía a Dios que se lo quitara y Dios le seguía diciendo que no. Entonces él llegó a entender que el no de Dios era para que Pablo se mantuviera humilde, para que Pablo no tuviera orgullo. Para que Pablo se pudiera mantener en directa confianza con Dios y no dependiera de él mismo. Amén. Para que Pablo no pensara que es por la fuerza de él que él está haciendo algo. Y lo que sea, y lo que haya sucedido en ese tiempo, Pablo se mantuvo dependiente de Dios por eso. Si Dios le hubiera quitado eso a Pablo se hubiera sentido autosuficiente. Amén. Mucha gente se siente autosuficiente por lo que saben de intelectual, por experiencias que tienen en la vida y por diferentes cosas. La gente me dice a mí, ¿cómo tú sabes tanto de los adictos? Y yo fui adicto, quizás eso me ayuda, pero como yo le llego es porque Dios me ayuda a mí, no es porque yo sé absolutamente nada. Amén. Yo no estudié para saber de adicción, yo no soy psicólogo, pero cuando hablo con alguien, Dios me ayuda a poder llegar al corazón de esa persona y dependo de Él totalmente. Dependo de Dios totalmente en todo. A veces yo pienso que no dependo de Él y a ese minuto Él llega y me enseña que soy dependiente de Él, porque Él me agarra, no te vayas, me dice, quédate ahí, porque soy yo que te voy a llevar. Amén. El ejemplo de Pablo nos demuestra que el no de Dios crea confianza en la persona. Amén. Confianza en Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que debemos aprender. Que quizás alguien tiene una enfermedad, quizás alguien tiene un dolor, quizás alguien está pidiendo a Dios que le quite algo, que un vecino que lo está volviendo loco quizás. Pero Dios te está diciendo no, porque no quiero quitarte lo que te está ayudando que tú no puedes ver ahora mismo. Amén. Dios te está ayudando cuando te mantiene en esa situación sin quitarte de esa situación. Gloria a Dios. La tercera prueba que no demuestra es que el no es una prueba de fe. El no es una prueba de fe. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, de 19 al 23. El no es una prueba de fe. En el libro de Daniel, capítulo 3, estamos hablando de Shadrach, Meshach y Abednego, de Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y allí se acuerdan que Nabucodonosor hizo una imagen y quería que la gente se postrara bajo ella, y ellos dijeron que no lo iban a hacer, ¿verdad? Entonces ellos dijeron no. Entonces mandó que Nabucodonosor que calentaran el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y lo arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con los mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediatamente fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que robaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de los pies y manos cayeron dentro del horno de llamas. ¿Cuántos saben aquí qué fue lo que sucedió? Ellos dijeron no, se iban a postrar. La tentación fue, Dios había puesto un mandato de que no tendrá dioses ajenos delante de mí. Entonces la tentación era que ellos violaran el no del Dios ajeno.
y que se postraran. Y si no se postraban, le iba a costar su vida. Oigan esto, hermanos, porque eso es una prueba de fe. Porque es muy fácil ahora en este país donde podemos adorar hasta ahora libremente, decir que no vas a hacer algo que vaya en contra de tu convicción cristiana. Pero en estos tiempos era vida o muerte, y en alguna parte del mundo también es de vida o muerte, es decir, no. Ellos dijeron no, y esa no era una prueba a quién era Dios en su vida. Tan fuerte era la prueba que le iba a quitar la vida. Ellos dijeron no, cuando cayeron en el pozo del fuego, Dios se apareció allí y Dios demostró que pueden confiar en Él cuando Él te dice que haga o no haga algo. Porque Dios es un Dios de confianza, y cuando uno se mantiene en obediencia a Dios, allí está la bendición de Dios. Allí llega la bendición de Dios. Ellos pudieron haber dicho que no iban, que ellos se pudieron haber postrado delante del ídolo, pudieron haber hecho 50,000 cosas para salir de esa, o hacer quizá postrarse y no orar, cualquier cosa para salir del Dios, porque era para matarlo. Pero ¿qué hicieron? Me dijeron no. Dios ya nos dio la instrucción de que no lo podemos hacer, y no lo hicieron. Ellos fueron fieles en servir a Dios. En nuestra sociedad hoy vemos lo difícil que es glorificar a Dios abiertamente en este tipo de sociedad que vivimos, porque la sociedad nos pone presión. La sociedad quiere que apoyemos el aborto y la homosexualidad, y cuando no lo hacemos nos hace presión a que neguemos eso. Amén. Entonces el mundo quiere que tú digas sí, apoya el aborto, sí, apoya el homosexualismo. Dios dice no. Amén. Dios dice no. Entonces, ¿cómo es que cuando Dios dice sí, Dios dice no, y el mundo dice sí, que nosotros por miedo a cómo me vayan a tratar en el trabajo, voy a decir, me voy a ir con lo que ya Dios ha ordenado? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y muchas veces los cristianos nos sentimos presión a desobedecer por la presión de sociedad. Amén. La presión de sociedad es cuando el mundo te pone presión a ti, ya sea moralmente o porque te rechazan. A la gente no le gusta que lo rechacen. Entonces la gente dice que el aborto vamos a hacerlo porque ya las mujeres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, y ese es el cuerpo de ellas deberían ser autosuficientes de su cuerpo, pero no van a la raíz del asunto, que es que va en contra de la palabra de Dios. Pero entre nuestros amigos lo aceptamos porque no queremos que hablen mal de nosotros, ni queremos que ellos nos llamen, y que no queremos mantener las amistades. Pero entonces no estamos pasando la prueba de fe. La prueba de fe dicta que no, que debemos ser justos y que nosotros deberemos ser el testimonio para eso. No nos debemos someter a las cosas del mundo y no confiar en que Dios nos va a ayudar en esa prueba. Amén. La tercera prueba del no es que el no es una prueba de amor. Amén. El no es una prueba de amor. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Y ese versículo no lo traduje en mis notas, y lo voy a leer ahora. Lo voy a tratar de leer. Mateo 26, de esta Biblia que es del antiguo lenguaje de yo no sé quién. Porque yo no hablo así, mi dominicano menos. ¿Verdad? Amén. Lo digo como honor a la palabra de Dios. No estoy faltando respeto, ¿no? No hice cosa que me pedreen aquí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
para que no sea como yo quiero, sino como tú. En ese instante Jesús, el Hijo de Dios, le estaba pidiendo al papá que le quitara a él el sacrificio de la cruz. ¿Y qué le dijo Dios? No. A su propio Hijo. Dios le dijo no a su propio Hijo. ¿Por qué Dios le dijo no a su propio Hijo? Porque Él sabe que la salvación del mundo dependía de ella. Pero miren cómo dice Jesús. Jesús le dice, mira, yo quiero que tú me quites esto, pero si no es tu deseo, yo me someto. Y Jesús podía quitarse de la cruz. Él podía quitarse del camino de la cruz. Él tenía la capacidad y el poder para hacerlo. Pero como Dios no se la quitó, Él no forzó la mano de Dios. Jesús sabía cuál era la presión y el peso de lo que le iba a pasar. La agonía, el dolor, el sufrimiento y encima de todo eso el pecado del mundo era lo que lo esperaba a Él en ese momento. Dios le dijo que no le iba a remover eso. Dios le dijo que lo iba a exponer más bien. No te lo voy a quitar, pero voy a permitir que te humillen, voy a permitir que te avergüencen, voy a permitir que tú te sientas solo y abandonado. Eso significaba el no de Jesús. Que Él se pusiera todo eso, que Él pusiera a su Hijo que se sintiera abandonado y solo. Porque así se sentía Jesús. A veces nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, que con una novia, con un novio, con un esposo que nos queremos casar. Y Dios dice no. Porque nos sentimos solos. Y forzamos esa relación y vemos los resultados de esa relación. En este caso, Jesús le pidió como un hijo, papá, me duele, quítame esto. Y el papá le responde, no te lo voy a quitar. Aparte de que no te lo voy a quitar, te vas a doler porque te van a humillar y te van a golpear. Y en la cruz dice Jesús que, papá, ¿por qué me has abandonado? Tenemos que entender las consecuencias si Jesús hubiera sido rebelde en ese momento. ¿Saben lo que es abandono? Yo me he sentido a veces abandonado. El abandono me llevó a mí a la adicción. El abandono es un lugar de desesperación. Sentirse abandonado es sentirse solo en un cuarto lleno de personas. Sentirse abandonado es no poder dormir, no poder descansar, no poder comer, no poder hacer absolutamente nada. Te sientes que el mundo entero está contra ti, que el peso del mundo está sobre ti. Eso es ser abandonado. Y así se sentía Jesús, y Dios permitió que pasara por ese asunto. Cuando Dios te dice que no, aunque te sientas abandonado o abandonada, confía en Dios. Porque Él sabe qué es lo que te conviene. Él sabe qué es lo que nos conviene. A través del no que Dios me hace a mí, a través de ese no yo aprendo más a confiar en Él. A través de ese no yo estoy siendo discipulado más a la imagen de Cristo. A través de ese no Dios me está cambiando el corazón y moldeándome más a la imagen de su Hijo. ¿Cómo la imagen de su Hijo? Porque a Él también le dijeron que no. Entonces cuando Dios te dice no, no trates de cambiarle la mano a Dios. Porque si lo hacemos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. A veces vemos que los caminos son difíciles, pero en la palabra de Dios hay muchas ocasiones cuando Él dijo no, que podamos mirar para que nos ayuden cuando nos sentimos mal, porque Dios ha dicho que no. Tenemos en el caso de en el caso de David, cuando él tuvo el hijo fuera del matrimonio con la señora, el hijo estaba de muerte. ¿Y qué estaba haciendo David? Orando para qué? Y ayunando para que Dios le viviera el niño, ¿verdad? ¿Y qué dijo Dios? No, ¿verdad?
En el libro de Números, capítulo 20, vemos que Moisés, por rebelde, ¿qué le dijo Dios a él para entrar a la tierra prometida? No puede entrar, porque fue rebelde. ¿Qué dijo Moisés? En ningún lado yo veo que Moisés se puso rebelde. En ningún lado veo que Moisés negó a Dios. Él aceptó. Si ustedes hacen algo, si hacemos algo malo, aceptemos la consecuencia. Aceptemos la consecuencia, seamos grandes. Amén. Porque no significa que Dios me está demostrando lo mismo. Yo estoy seguro que cuando Moisés le dio esa piedra, en vez de hablarle como le había dicho Dios, que Moisés entendió de una vez el error que le había cometido. Y esa es la lección. Pero las lecciones tienen consecuencias a veces. El no todavía seguía. En el libro de Elías vemos que Dios le dice a Elías que no. En el libro de Marcos 7, Dios le dice que no a una señora cuando le está hablando a ella. En Marcos, Dios le dice a Santiago y a Juan que no se van a sentar al lado de él en el trono. ¿Se acuerdan que él le pidió? Nosotros queremos estar ahí al lado tuyo. No. ¿Por qué? Porque ese no era un lugar para ellos ocupar, ese era un lugar santo. Ellos no tenían la capacidad de poder sentarse en esos lugares. Y Dios le dijo que no, ¿por qué? Porque lo amaba. Porque lo amaba. Y esta tarde le quiero animar que si Dios le está diciendo que no, entonces Él tiene algo mejor. Pongámonos de pie. No sé quién está luchando con uno de Dios. Quizás usted tiene